Hola, hola, yo soy Giselle Gutiérrez, trabajadora social, abogada familiar y esto es Giselle Te Orienta. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de entendimiento y conocimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre qué tiene de malo el discurso de Harrison Butker. Pero antes de llegar a lo que tiene de malo el discurso de Harrison Butker, vamos a entender quién es Harrison Butker, qué fue lo que dijo y a quién se lo dijo. Así que comencemos. Harrison Butker es un jugador de la NFL perteneciente al equipo de los Kansas City Chiefs, que el pasado mes de mayo del 2024 pronunció un discurso basado en sus creencias y dogmas religiosos de su fe católica, dado que él se ha autoproclamado como un hombre de ferviente fe. Y esto lo hizo frente a 485 graduandos del Benedictine College de Atkinson, Kansas. Bien, ¿qué fue lo que dijo como para generar esa chispa polémica? Cito: quiero dirigirme a ustedes brevemente porque creo que son ustedes, las mujeres, a quienes se les ha dicho las mentiras más diabólicas. Prosiguió: ¿cuántas de ustedes que están sentadas aquí ahora a punto de cruzar este escenario y están pensando en todos los ascensos y títulos que van a conseguir en su carrera? Puede que algunas de ustedes lleguen a tener carreras de éxito. Algunas. En el mundo, pero me atrevería a adivinar que la mayoría de ustedes están más ilusionadas con su matrimonio y los hijos que traerán al mundo. En su discurso alabó a su esposa Isabel, afirmando que ella sería la primera en decir que su vida comenzó a partir del momento en que empezó a vivir su verdadera vocación como esposa y madre. Con respecto a los hombres, dijo: como hombres nosotros marcamos el tono de la cultura. Hombres no pidan disculpa por su masculinidad. Ahora bien, ¿qué fue lo malo o lo transgresivo que dicen estas palabras o que quieren decir estas palabras como para que la gente se haya enardecido y la propia NFL se haya desvinculado de esta declaración y de este discurso? Empecemos por el hecho de que la expresión del pensamiento como creación humana es un derecho que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea que a simple vista esto es un hombre expresando sus ideas de manera pacífica. No hay nada malo en ello. No obstante, aquí vienen las banderitas rojas y las alertas. Debemos tener en cuenta que no hay nada de malo en creer en lo que queramos creer, ni pensar como queramos pensar, siempre que se entienda anticipadamente que eso es una realidad que solo se circunscribe a tu persona y a tu individualidad. Y que esto es la semilla y la raíz del entendimiento, la tolerancia y la paz. Sin embargo, cuando tú entiendes que tu verdad y tu posición es lo único aceptable y que es una verdad inmutable y universal que debe aplicar para el resto de personas, ahí es cuando comienza la intolerancia, la discriminación y la exclusión. Entonces, aquí es donde podemos hacer el análisis de que está asumiendo su discurso, que es única la forma de cómo ser mujer y las mujeres únicamente están destinadas a ser madres y esposas para alcanzar su consolidación como mujer. Es evidente que este señor pareciera que no está ubicado en tiempo y espacio. Ya va. ¿Cómo? ¿Vas a dar esa narrativa discursiva a la audiencia en general, a jóvenes graduando en el 2024? Porque se pudiera pensar que si lo hubieras hecho en 1950 o en 1960, hubiera tenido más lógica y coherencia. Pero ya a estas alturas,
de la historia universal de la humanidad, debiéramos haber superado este tipo de narrativas, sobre todo porque psicólogas como Betty Friedan, que es una psicóloga norteamericana que escribió una obra que se ha convertido en uno de los pilares de la teoría feminista, que es la mística de la feminidad, demostró a través de estudios psicológicos que en la década de los 60 y 70 que las mujeres que únicamente se dedicaban a la vida doméstica y privada experimentaban aquel llamado problema que no tiene nombre, que las hacía transitar por episodios de ansiedad, angustia, depresión, vacío y frustración, porque no coincidían que la vida fuera únicamente ser madre y esposa. ¿Qué había más allá de ser eso? Entonces encontraron que muchas no le veían sentido a vivir, dado que si dejaban de ser madres porque sus hijos crecían y se iban, o dejaban de ser esposas porque se divorciaban o sus esposos las abandonaban, entonces perdían la razón de ser. Y la verdad es que no. Los seres humanos trascendemos mucho más allá de nuestra posición como madre y esposa, en especial las mujeres. Entonces, ese tipo de cosas que se digan actualmente y que se sigan difundiendo ese tipo de ideas puede generar un nivel considerable de confusión, sobre todo en eras de polarización, hiperconectividad como en la que estamos en el presente. Además que no podemos asumir que únicamente las mujeres tenemos como destino único e irrefutable e irremediable la maternidad y el matrimonio. Además, tú te imaginas, hagamos un ejercicio de visualización, tú te imaginas haberle dicho a Marie Curie, ganadora de 2 premios Nobel por física y química, decirle a Valentina Tereshkova, que es la primera mujer cosmonauta en hacer un viaje alrededor de la Tierra, a Margaret Thatcher, que fue la primera mujer primer ministro del Reino Unido, a Oprah Winfrey, que ha tenido un nivel comunicacional sumamente poderoso en la cultura norteamericana, o a Angela Merkel, que dirigió el destino de los germanos desde el 2005 hasta el 2021 como canciller de la República de Alemania, que lo más importante que ellas pudieron haber hecho en su vida, o lo más resaltante de sí como individuos, es el hecho de haber sido esposas o madres. O sea, no importa toda la trascendencia que le hayan podido dejar a la humanidad o su obra, sino que lo más importante que ellas pudieron haber hecho fue ser esposas o madres de alguien, de un hombre. O sea, yo te puedo apostar que a ningún hombre le dicen que lo más importante es ser el esposo o el padre de alguien. Entonces, ¿por qué a estas alturas del presente en el que estamos todavía se le sigue diciendo eso a las mujeres? Además, qué nefasto tener que escuchar esa clase de discursos que todavía pareciera tener vigencia y cala entre las voces más conservadoras, sobre todo en mujeres que, por ejemplo, han sido sobrevivientes en hogares de suma violencia, en donde han sido maltratadas y humilladas a razón de su condición de madres y esposas, o a razón de su dependencia económica, porque simplemente no vieron la posibilidad de desarrollar un proyecto personal autosustentable por el hecho de que únicamente decidieron ser madres y esposas, añadiendo el daño colateral que eso implica para sus hijos, porque son esos hijos de esas madres quienes tienen que ver a sus madres humilladas, maltratadas, abusadas, porque no tienen otra forma de cómo defenderse o sustentar sus vidas, porque simplemente se dedicaron a ser madres y esposas. ¡Qué nefasto! Qué nefasto que a estas alturas todavía estemos dando este debate y no se estén abriendo oportunidades para entender que las mujeres podemos ser perfectamente valiosas, trascendentales y ser mujeres sin necesidad de críticas y cuestionamientos, y no por ello tenemos que concretar la maternidad o el matrimonio. Este tipo de discursos que aparte fue contundentemente criticado por el fandom de Taylor Swift, conocido mejor como los Swifties, dado que él de alguna manera
Harrison Butker de alguna manera hizo sus críticas considerables a la posición de Taylor Swift, que es una mujer poderosa, millonaria e influyente, y bueno, ese tipo de hombres ve esta posición de la mujer como una amenaza. Entonces, obviamente que es rechazada, le disgusta, por no decir que le causa escozor, este tipo de mujeres que hoy resulta que son mucho más comunes de las que podíamos ver en la década de los 60 y 70. Por eso que siento que este señor como que no está ubicado correctamente en tiempo y espacio. Entonces, cuando tú te das cuenta de que hay mujeres que pueden lograr cosas trascendentales y no por ello tienen que estar atadas a su condición de madre y esposa, es cuando empezamos a ver que este tipo de narrativas todavía está anclada en una época y en una serie de estereotipos de género sexistas, machistas, que lo que han hecho tradicionalmente, lejos de enaltecer la posición de la mujer, es más bien colocarla en una posición de vulnerabilidad en la que únicamente tenga que estar atada o ser la sombra de un hombre. Ahora bien, con respecto a los hombres, también hay críticas que hay que hacer por parte de la narrativa que expresó, dado que, como dijo bien, nosotros como hombres marcamos el tono de la cultura, pero ahí habría que preguntarse de qué tipo de hombres está hablando Harrison Butker. Del hombre tradicionalmente blanco, con capital y heterosexual, porque esos son los únicos hombres que han marcado el tono de la cultura. Del resto, pues han sido descartados. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay hombres que no encajan en esa hegemónica masculinidad de la que este señor nos habla y de la que no tienen ellos que disculparse, entonces tú dices, bueno, aquí empiezan una serie de discrepancias que este señor no sabe ni de lo que está hablando. Porque además hay estudios que han demostrado que esta supremacía de la masculinidad o de la hegemonía de la masculinidad entronizada ha sido la causante de severas afecciones en la salud mental de los hombres, que ha masculinizado el fenómeno del suicidio, porque son más altas las tasas de suicidios en hombres que en mujeres. Según un estudio publicado por la revista Prisma Social de la Fundación para la Investigación Social Avanzada, se demostró que los hombres que no encajaban en este estereotipo de masculinidad hegemónica tenían mayor tendencia a atentar contra sus vidas. Y esto adicionalmente al hecho de que muchos de ellos no contaban con los recursos económicos, con el físico, el genotipo que se espera de la masculinidad hegemónica, con los recursos de autoayuda o con los recursos emocionales, y que por ello tendían a encontrar un camino en donde estaban envueltos en una vulnerabilidad de la que no podían hablar y por supuesto atentaban contra sus vidas. Además que el hombre, por demostrar que es hombre, macho, pelo en el pecho, también tiende a involucrarse en situaciones de alto riesgo, como por ejemplo conducir de forma imprudente, excederse en el consumo de alcohol y estupefacientes y además involucrarse en acciones delincuenciales, solo por demostrar que es hombre. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que este tipo de discursos tienen que ser superados y que está todo mal con ellos, porque las mujeres no necesitamos ser ni madres ni esposas para ser mujeres, que eso debe ser una decisión personal y que no comenzamos a vivir cuando somos madres y esposas, comenzamos a vivir cuando somos separadas del claustro materno con vida. Ahí es cuando empieza la verdadera personalidad jurídica del individuo y comienza la personalidad jurídica y la individualidad de la mujer. No después, no cuando logra por fin ser la esposa de alguien o la mamá de alguien. No, señor. Y en cuanto a los hombres, no hay una forma única de ser hombre, igual que no hay una forma única de ser mujer. Entonces, por eso no podemos asumir que la masculinidad es una hegemonía, una supremacía de la cual ellos tienen que estar siempre demostrando, porque cualquier paso en falso, pues están al abismo, al borde del abismo de que no son los machos que deberían ser. En lo personal, yo puedo decir que soy mejor madre a razón de que pude profesionalizarme
concretar mi proyecto individual de vida, tener opciones para consolidar mi economía, que lamentablemente no está como yo quisiera que esté, porque, hashtag Latinoamérica, pero puedo decir que eso me ha brindado herramientas para poder ser una mejor madre para mis hijas. Y eso no me ha hecho ni más ni menos mujer. Así que si tú estás a favor o en contra de este tipo de discursos o quieres agregar algo más a todo lo que ya yo he dicho, déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el contenido de este video, bueno, suscríbete y dale like, comparte y espero que este video te deje algo de reflexión y algo en qué pensar. Te mando besos y abrazos digitales desde mi pantalla. ¡Chao!